Hoy puede ser. Han pasado ya de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional y así con esta cortina le damos ya la bienvenida a quien intentará analizar lo ocurrido este fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, los buenos días al magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales, docente de nuestra universidad y nuestro analista político. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias. Es como que hicimos todo rápido en la introducción para ver si entra todo lo que tenemos que hablar. Entrará de todas maneras. Sí. Un montón, bueno, sorpresivo. Aunque no sé si tanto lo sucedido en la provincia de Buenos Aires y ya, diría yo, nos marca como una orientación de camino a lo que será octubre. Sí, tal cual. En esta ansiedad que hay por todo, por las tendencias de los mercados y que todo se adelanta y hay que ponerle un título y una imagen y la derrota y qué va a decir. Bueno, acá estamos tratando de analizar eso y bueno, fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires después de un arduo proceso en el cual Kicillof en su potestad de gobernador las desdobló, las adelantó. Piensen que las elecciones de medio término en realidad son en octubre, él eligió adelantarlas, eso trajo mucho ruido, eso trajo que la oposición o el peronismo mostrara su peor cara, su continuidad de que seguía desparramada, desperdigada, y bueno, el gobernador en ese momento hizo una apuesta y le salió bien y acertó. Entonces pareciera ser que su triunfo es doble. Entonces ahí uno es donde empieza a analizar el hecho. ¿Es el triunfo del gobernador de la provincia más grande de la Argentina, Axel Kicillof, y le da perspectiva para ser presidente, o es la derrota del oficialismo que nacionalizó la elección y que postergó todas sus medidas o sus gestiones, cambios de figuras, cambio de política económica o no, que supuestamente se le viene exigiendo a este resultado? Así que ahí tenemos dos caminos para tomar: el de si es un triunfo del gobernador, la consolidación de una oposición, el lanzamiento de un candidato para presidente, que era lo que le faltaba a la oposición, o si en realidad es una derrota que le va a exigir cambios. Bien, yo supongo que son las dos. ¿Por qué? Porque principalmente el nivel de participación no fue muy alto, pero no fue bajo. En esta tendencia que nosotros veíamos que era preocupante si los triunfos que se iban a ir dando eran por márgenes muy bajos, con diferencia del primero y del segundo, y sobre un caudal, o sea, sobre un universo electoral también bajo. Entonces eso trae problemas porque no fortalece a nadie. Bueno, en este caso alguien salió fortalecido por una gran diferencia. Votó básicamente el 60%. Eso también es un dato a tener en cuenta, porque que era el eje, ¿no? La poca participación del votante promedio, el ir a votar, el convocarse en las urnas, era una preocupación que tenían todos los partidos políticos. Y con esta elección se levantó un poco ese porcentaje. Sí, de hecho Milei en su cierre de campaña deslúcido llamó a votar, con lo cual ya había un diagnóstico de que era ajustado el resultado, que no lo fue, por eso tu comentario de sorpresivo, pero sobre todo de ahora está habiendo una tendencia en las elecciones, es quién logra movilizar más su voto. En un contexto de cierta apatía, pareciera ser que ahora las fuerzas sí necesitan igual que su sector se movilice, y entonces una de las primeras lecturas que se hace es que fue el voto sub 30 de Milei que no fue a votar. Eso hay que desgranarlo, hay que trabajarlo. Quedaron bastantes votos por fuera, si no me equivoco unos 5 millones todavía. La provincia de Buenos Aires, en su universo total, en personas habilitadas para votar, es el 40 de toda la nación, por eso es que es tan importante y gravitante.
y sobre ese 60% es un buen número, dados otros antecedentes y dadas las tendencias en general mundiales, en donde cada vez se va a votar menos en unas elecciones de medio término que estaban adelantadas. Entonces ese era medio el diagnóstico de los críticos de Kicillof, que iba a ser una debilidad. No lo fue, pero quedaron 5 millones de votos todavía por ver a dónde fueron a parar. Y uno de los primeros diagnósticos es que no se movilizó la juventud, que supuestamente fue, según los analistas, uno de los factores con los cuales le dio el triunfo a Milei en las elecciones presidenciales, en donde el joven convenció al padre o al abuelo para que votara por Milei. Y entonces, consecuencia de sus políticas de ajuste sobre los jubilados, sobre la salud, ya el joven no podía obligar al padre, al abuelo o a la madre a que vaya a votar. Claro, no había convencimiento, y esto también a luz de las últimas causas que han repercutido en los grandes medios de comunicación, sí, las causas de corrupción, sí, malversación de fondos, coimas y demás. Pero también nos quedaba hablar acerca de qué iba a pasar con el rumbo económico, sí, y la autocrítica, que no fue tan autocrítica, sí, realizada, yo diría, por ambos partidos en ese momento. Tanto el desplante un poco que hace Milei al momento de reconocer la derrota, donde dice vamos a cambiar todo, pero al final no cambia nada. Y también un poco tener en cuenta los dichos de Kicillof en su discurso al reconocer el triunfo. Sí, se está dando una tendencia ahora que ya no importa tanto el resultado, sino cuál es el título, la imagen, el hecho que se termina traduciendo, ¿no? Hay una ansiedad, una velocidad por el cuál es la imagen del día después o cuáles son las palabras por. Bueno, como Milei es un candidato disruptivo, bueno, y ya todo lo que hemos hablado, se esperaba o que entrara y dijera cualquier cosa, se pusiera más beligerante. No, se mostró en principio mesurado, habló de que reconocían la derrota, que esa era una de las cuestiones que se estaba por ver, porque una de las primeras derrotas de Javier Milei, y entonces se mostró mesurado, empezó de menos a más, si se quiere. Dijo que iba a ser autocrítica, que iba a analizar, que bla, 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 y después dijo que ninguna cambio en el rumbo económico. Bueno, eso se relaciona con cosas que ya hemos hablado en la columna, que son palabras, si se quiere, del FMI. El de que, dado el ruido electoral, así lo llamó el FMI, un informe de JP Morgan, esperaban que no haya un cambio en el rumbo económico. Eso es lo que dijo Milei. Pero tampoco podía ningunear el resultado. Entonces quedó ahí como presa de sí pero no. Empezó mesurado, que era por lo visto lo que todo el mundo le pedía, y que ya venían sus críticos, y críticos me refiero a su propio campo, diciendo, che, insultar tanto no está resultando, así que se mostró mesurado, pero después valentonado, así que ahora hay una expectativa de que va a pasar, porque bueno, así como está el padre del triunfo, está el padre de la derrota. Entonces bueno, hay ya quienes se reparten la culpa, y bueno, ¿y cuáles son esos mecanismos que se van a empezar a implementar? Que por ahora no se les ve. Yo celebro de que no haya una verborragia, y por el otro lado un aceleramiento de toma de decisiones o una sobrereacción, que es la característica de este clima de época, y que se espere para. Ahora, si esto se dilata para cambiar, para que no cambie nada, bueno, eso sí va a ser un problema. Pero es que imagino que también deben estar un poco desorientados en cuanto a partido político en el poder, porque han perdido alianzas, han perdido ahora, bueno, la provincia de Buenos Aires es como un bastión muy importante, creo que para cualquier presidente. Han perdido bancas en la legislatura de Buenos Aires, han perdido también la mano, por ejemplo, del JP Morgan, que en el día de hoy publicó que directamente nadie invierta en Argentina. Van perdiendo aliados, van perdiendo alianzas, van perdiendo de a poco eso que los había colocado en el poder, y por la razón por la cual estaban tomando decisiones muy extremas, como las que hemos experimentado durante estos años. Y a causa de eso estamos viendo también las repercusiones económicas. En el día de ayer hubo una devaluación importante de la moneda argentina, el dólar subió a más de 1.400 pesos y estamos en un riesgo país de 1.100 puntos. Sí, ya había una presión cambiaria, porque el FMI también lo que le pide es que junte dólares,
porque tiene muchos vencimientos. Entonces eso juega en contra de la política económica actual de tratar de mantener el dólar planchado. Y eso es lo que hasta economistas ortodoxos, hasta Domingo Felipe Cavallo, le ha dicho al gobierno: tenés que devaluar antes de las elecciones, porque si no vas a tener que devaluar entre las elecciones, y eso te va a hacer una derrota, o te vas a un corralito como me pasó a mí. Bueno, entonces, ¿cómo ese nudo lo logra desarmar el gobierno? En perspectiva de que estructuralmente, si se quiere, los presidencialismos son fuertemente débiles porque es la autoridad unipersonal. Milei lo llevó al extremo a partir de lo que ya hablamos en otras columnas, de tener facultades legales de veto o de decreto. ¿Sí? Entonces eso es lo que estaba ofreciendo Milei en función de su gobernabilidad, pero es todo el tiempo estar sujeto a una revisión que depende del legislativo y, si se quiere, de la oposición. Entonces hay toda una ansiedad en que en diciembre cambia el Congreso en su Cámara de Diputados y de Senadores, y si no logra una mayoría, que era lo que venía logrando, lo de los 87 héroes, 83, ahora no me acuerdo, 84, entonces este mapa se le está haciendo adverso para lograr conseguir una mayoría, para lograr poder mantener sus vetos o decretos, que es lo que le está ofreciendo Milei al mercado, y que es la palabra donde él dice como: nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para mantener este rumbo. Entonces, en esa matemática, en ese poroteo de lograr una mayoría que confirme su rumbo a partir de decretos y vetos, no lo estaría logrando a partir de su primera derrota en un territorio que es muy representativo. Con lo cual la gobernabilidad se le está dificultando, y bueno, y esa entidad que algún día tendremos que hacer una columna de qué es el mercado, se lo estaría empezando a facturar, pero no con tanta velocidad, por suerte, como hemos vivido en otros momentos, como en mayo del 18 o con la salida de Guzmán, porque también se genera una ansiedad sobre la ansiedad, que es eso. Bueno, ¿cuándo se va a devaluar el dólar? ¿Cuándo? Bueno, se está devaluando. Bueno, pero no es una espiral incontrolable como se espera. Bueno, pero entonces, ¿qué se espera? Y bueno, entonces todos los tiempos se aceleran, con lo cual a mí me parece acertado que el gobierno se tome cierto tiempo para ver qué va a hacer. En la columna pasada hablamos que el ala política, la figura de Francos, que si se quiere es alguien puesto por el poder económico como jefe de gabinete, era el beneficiado del enfrentamiento entre Santiago Caputo y Karina Milei, que sería una de las grandes perdedoras, porque si se quiere, me parece a mí también uno de los grandes títulos de estos resultados es que los armados por arriba no están funcionando. Ya le pasó al Frente de Todos, en donde Alberto Fernández fue puesto a dedo, y un frente electoral hecho para ganar una elección funcionó, pero después no para gobernar. Bueno, porque después no mantuvieron las alianzas, y bueno, es lo que está pasando ahora con Karina Milei. Sí, o sea, Karina Milei apostó por la vieja fórmula. Terminó absorbiendo a grandes figuras, comillas, no sé lo de grandes figuras, del PRO. Y lo que pareciera ser de esta cuestión electoral, de este poroteo, es que habría dos perfiles de votantes que le terminaron dando la victoria, que no se cumplieron en esta elección. Que quiere decir, hay dos votos: el voto no peronista y el voto antiperonista. Y supuestamente ese poroteo fue el que le dio en un escenario de balotaje el triunfo. Entonces, acá pareciera ser que el voto no peronista, eso quiere decir pro UCR, que vota cierta tendencia no necesariamente antiperonista, no se identificó, y hasta por ahí fue el que no fue a votar. Entonces, ese armado por arriba no resultó, porque no logró movilizar a una derecha más moderada, llamémosle así, y entonces ahí es donde perdió el gobierno, con su desgaste, con sus formas, con su no republicanismo, con esa disrupción. No logró continuar y atraer a ese voto de derecha o no tan no peronista moderado. Pero también tenemos por el otro lado la figura de un Axel Kicillof, que ha salido triunfador en estas elecciones, y yo diría como doblemente triunfador, porque por un lado teníamos la disputa dentro de el propio peronismo,
con diferentes facciones, con diferentes alianzas que no lograban unificarse y de hecho hasta muy cercanos a la elección no lograban unificarse, pero con este triunfo ya emerge una figura distinta de Kicillof, no tanto ya ganando el voto kirchnerista, sino de un peronismo diferente, que era lo que estaban mencionando varios analistas políticos de cara ya al lunes, a lo que ha sido el diario del lunes. Sí, en perspectiva, se podría decir que en las provincias, en las elecciones que se vinieron dando, fueron ganando los oficialismos, que si no cuento mal, fueron ya como 10 elecciones y 8 el gobierno nacional los perdió en manos del oficialismo de esa provincia. Entonces también era una revalidación de la gestión de Kicillof, que eso es medio lo que se toma en consideración de las elecciones de medio término. Bien, bueno, a todo esto lo vamos a estar analizando seguramente el próximo martes. Alberto, agradecerte muchísimo por venir siempre e intentar explicarnos cuál es la realidad política del país y del mundo. Muchas gracias. Dale, hasta luego. Estuvimos allí conversando entonces con el magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales, docente del UNDEC y nuestro politólogo de cabecera, hablando acerca de los resultados electorales en Buenos Aires y qué fue lo que sucedió y cómo eso de alguna manera ya nos condiciona lo que será este octubre. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.